el tema está en inglés, Water Resource y Water Chemistry. Entonces, en español podríamos decir que es recursos hídricos y química del agua. Entonces, vamos haciendo lo que es lo que es la introducción. ¿Me puedes ayudar con la diapositiva, por favor? Muy bien, en recursos hídricos sabemos muy bien que están conformados de distintas partes. En uno de ellos son los recursos hídricos que constituyen en uno de los recursos naturales renovables más importantes para la vida. ¿Qué podemos decir? Que prácticamente tanto los animales, los seres vivos que están en la tierra, dependemos directamente del agua. Tanto puede ser un desgaste físico, siempre necesitamos estar constantemente con el agua. Y podemos tomar un dato muy importante, que el 75% de la superficie de nuestro planeta, de la Tierra, está cubierta de agua. En los mares, en los océanos, todas esas partes. Y hay también un 25% de la Tierra, que es el agua en estado preneste, la Tierra desde hace más de 3 millones de años. Entonces vamos viendo en esa parte que la naturaleza se compone por dos átomos, que ya más adelante vamos a ir profundizando más lo que es el detalle de los átomos, la composición del agua, todo ellos. Entonces, dando como un pantallazo, como una introducción, son dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, y la composición total es el agua. Entonces, podemos decir que el agua es igual a energía, que no se crea ni se destruye. Esto podemos decirlo por la primera ley de la termodinámica, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, podemos ver en el principio de que todo sucede a base de ello. En la siguiente diapositiva vamos a ver todo ese detalle. Muy bien, entonces aquí podemos ver la química básica del agua. En la imagen podemos observar que hay un ciclo, más conocido como un ciclo hídrico. Entonces el ciclo hídrico está compuesto de sólido, líquido y la evaporación. Entonces en la imagen podemos ver la parte que dice precipitación, la condensación, la evaporación y el escurrimiento y filtración del agua. Entonces pasa por distintos estados. Ahí nos podemos dar mucho la cuenta que existe lo que es la primera ley de la termodinámica. La materia no se crea ni se destruye, son a base de esos principios que está citado también. Entonces va desde los glaciares, baja a los ríos, de los ríos ya va a ir yendo más a lo que es los lagos, todo, y pasa a un punto de evaporación para que suceda todo el detalle. Las fuentes de superficial incluyen ríos, lagos y sistemas de embalse. Y lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. En ahí podemos ver dos detalles que prácticamente son, uno es el agua superficial, y el otro es la agua que están debajo de la tierra. Entonces, por ejemplo, podemos decir que cuando está el debajo de la tierra, generalmente cuando nosotros estamos, siempre tendemos a cavar un pozo y bajar unos cuantos metros más abajo y ver, digamos, cuánto está el agua. Entonces, generalmente son conocidos como venas de agua para poder ver todos esos detalles. Haciendo énfasis en el agua superficial, el agua dulce que se encuentra sobre la superficie de la tierra o en ríos, lagos, pantanos y embalses o depósitos artificiales son los que pueden ver a su alrededor, tantos ríos, lagos que hay. Entonces, en ahí podemos ver los porcentajes. Generalmente en los océanos podemos ver agua, pero es como que podemos ver agua, pero es con sal. Y en un menor porcentaje podemos tener lo que es agua dulce. Prácticamente podemos decir de los que bajan directamente desde los glaciares, con todo ello. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, y al siguiente tendríamos la agua subterránea. Es la agua total filtrada debajo de la superficie terrestre en el interior de los pozos y fisuras de las rocas. Se denomina agua subterránea al total del agua se ha infiltrado debajo de la superficie terrestre, influye en las corrientes subterráneas y el agua de pozos, grietas de las rocas y la corteza terrestre.
Entonces, aquí podemos ver las aguas subterráneas, es un detalle muy importante. Por ejemplo, hay algunas empresas, bueno, como dato, antes las empresas generalmente, no sé si actualmente todavía siguen trabajando, por ejemplo, había empresas que hacían el recojo del agua, pero hacían el recojo del agua de los pozos. Entonces ellos usaban eso, obviamente haciendo un tratado. Y todo ello también podemos ver que son aguas de las vertientes, todos esos detalles. Y hay otros detalles también que más conocido como lo que son las vertientes, todo eso. Entonces todo pasa a través de un proceso y vamos viendo la obtención. Entonces, continuando todavía con el tema y nuestro compañero todavía va a ir especificando profundamente más el tema. Bueno, aquí vamos a continuar, ¿no? Lo que estaba hablando mi compañero. Aquí vamos a hablar de la distribución del agua de la Tierra. Como sabemos, el 97, o sea, en nuestro planeta 100% tenemos de líquido, de agua, pero el 97% es agua salada, que no es apto para el consumo. Solamente tenemos el 3% que es agua dulce, que es apto para el consumo, para muchas cosas. Y con esas bajas estándares es muy que nuestra naturaleza se está poco a poco ya queriendo acabarse. Por ejemplo, tenemos agua del subterráneo que nos da del 3%, tenemos agua subterránea que no tenemos por 30,1%. Después tenemos de los glaciares, hielos, con un 69,7% de líquido. De ríos con un 2% y de lagos tenemos 87%. La siguiente diapositiva. Ya, la propiedad es química del agua. Bueno, las propiedades químicas del agua, tenemos aguas subterráneas, superficiales, que contienen minerales como el calcio, magnesio, potasio y sodio, mientras que las aguas subterráneas tienen hierro, manganeso, calcio, magnesio, potasio y sodio. Esto significa que las aguas subterráneas tienen más minerales que las aguas superficiales, que son pues, mejores para el consumo. Positivo. Continuando, ¿no? Con la contaminación del agua, que en nuestro planeta hay mucha contaminación del agua, que lamentablemente hoy en la actualidad la contaminación es muy lamentable, que poco a poco nuestra naturaleza va cayendo poco a poco. A nivel mundial, la mitad de la población no posee agua potable. Por ejemplo, en lugares, por ejemplo, de África, la parte de otros lugares, etcétera, ¿no? Y solamente posee agua potable la cantidad superficial. Solo el 13% de la población contiene con servicios sanitarios. En los países de desarrollo, uno de cada 3 habitantes no tienen acceso a suministro de agua. Esto porque por la falta de líquido. Hay gentes que lo desperdician y hay gentes también que lo utilizan, que esto es distinta a la gente, ¿no? Y no tiene acceso, ¿no? Hay muchas gentes, por ejemplo, hay otros lugares del país que hay gentes que no tienen acceso al líquido, mientras en otros lugares tenemos poco y en otros lugares tenemos más. ¿Sí? Bueno, ¿no? La limitada disponibilidad del agua dulce se afecta, ¿no? Y en el futuro va a ser un poquito, creo que peor, ¿no? Cantidad, por la cantidad y de la clima, ¿no? Por ejemplo, hoy en día el clima ya no es, o sea, nuestra atmósfera se está ya calentando poco a poco más y más y nuestro recurso líquido con el 3% y poco a poco se nos va acabando. Y hoy en día tiene que ya su principal uso es en agrícola, o sea, el agua se utiliza mayormente, el agua dulce se utiliza en agricultura, industria y consumo doméstico para asegurar su disponibilidad futura. Muy buenas noches a todos los compañeros presentes en esta sesión virtual. Bueno, vamos a continuar con el segundo tema, como le dije, química del agua. Las moléculas del agua se componen en general, todo materia está con moléculas, ¿verdad? Átomos y moléculas, todo lo que nos rodea se conforma. Ya la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Toda materia ocupa un cierto espacio en el lugar, en el sitio puede ser, ¿ya? Las moléculas se componen de toda materia, como dice. 3 tipos de aspectos de la materia de la química implican el estudio y las interacciones de los átomos y la composición que se transforma. ¿Ya? Puede ser una reacción de una molécula, ¿ya? O de un componente, ya mediante una ecuación de reacción. ¿Ya? Las propiedades físicas de la materia se distinguen de distintas sustancias. Pueden ser líquidas, son líquidas, sólidas, hasta
a gaseosas, por ejemplo, los gases inertes, como la tabla de valencias, la tabla periódica, diríamos mejor. Se componen ahí los metales y los materiales de transición. Átomos y moléculas. El átomo está conformado por una nube de electrones que lo rodea al núcleo, es denso en protones y neutrones. Los neutrones son de carga negativa y los protones son de carga positiva. Los protones tienen carga positiva, como dice la diapositiva, ya los neutrones no tienen carga. ¿Ya? A los electrones carga negativa. ¿Ya? La carga positiva de un núcleo se equilibra con la carga negativa. Ya es como un pequeño sistema solar, ya el componente núcleo está componente por los protones y los electrones, ¿verdad? El enlace compuesto, o más conocido como el enlace iónico, ¿ya? Es la forma de se transfiere de electrones de átomos de cloro. Por ejemplo, hay un de cloro y sodio, y el cloruro de sodio, como verá, el sodio cede un electrón, ¿verdad? Es un ejemplo muy común, por ejemplo, cuando se reacciona de iones no metálicos y metálicos. Mayormente sería como una atracción electrostática, ¿ya? El enlace covalente es donde los electrones compartidos es atraído por el núcleo de ambos electrones, ¿ya? Casi todos son iguales. La molécula de agua. Ya, la molécula está estacionado adecuado del agua comienza con una molécula de agua formada por H2O, ya, dos hidrógenos y un oxígeno. En la reacción tiene que ser dos hidrógenos más oxígeno, nos produce agua, ya, con un peso molecular de 18 gramos mol. El agua se puede tener en diferentes estados, como se encontrarla en fase líquida, en fase gaseosa o en fase sólida. Ya como ejemplo, el vapor de agua cuando se cambia de estado, cuando empieza a ebullicionar en su punto de ebullición a los 100 grados centígrados, empieza a cambiar de estado y se forma en vapor. ¿Ya? Como en el primer tema hablaban de cómo se origina el agua, ¿verdad? De los ríos, de los lagos, esos motivos. El agua también es lo mismo. Por ejemplo, cuando se evapora, por ejemplo, puedo decir en los océanos, cuando el sol llega y irradia el sol el calor, el agua se evapora y ese gas es transportado por el aire y hace que se condense a unas temperaturas frías y de precipitaciones. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Como mi compañero mencionaba anteriormente, el agua es fundamental en diferentes procesos naturales. En este caso, vamos a hablar de los fundamentos de la química del agua, donde las propiedades únicas del agua, digamos, como dice en el primer punto, convierten un medio ideal para el uso industrial, en partículas para aplicaciones de transferencia de calor. Sin embargo, las propiedades solventes pueden crear problemas, digamos, como la formación de incrustaciones y la corrosión. Las impurezas en el agua, digamos, prácticamente es una sustancia química, ya, ya sea natural o artificial. A nivel de impureza, el agua es dulce. Se mide, digamos, en miligramos por litro, lo que equivale, digamos, un miligramo en litro, digamos, es un ppm, o sea, partes por millón. Esto nos facilita, digamos, para identificar las impurezas, digamos, o para asociar las impurezas que tiene el agua, digamos, en miligramos por litro. Lo que anteriormente decía, un miligramo por litro equivale a un ppm. Ya, eso es importante, ¿no? Sí, mayormente, digamos, esto se utiliza en procesos industriales para la calidad del agua.
No solamente en procesos en calidad de agua, sino también en em, gases, por ejemplo, para rastrear contaminantes más que todo. Necesitamos hacer mediciones pequeñas, ¿no? ppms y ppbs, ¿ya? No sé si han visto las unidades ppbs, también son incluidas, ¿no? En este tipo de mediciones, más que todo de contaminantes. ppbs, ¿cuál sería el equivalente a ppms? ¿Tienen el dato? Partes por billón, Inge. Sí, ¿cuánto equivale? 10 a la sexta, Inge. Y ahí en ppms es un ppm equivale a 1000 ppbs, partes por billón, como has dicho. Entonces, también se utiliza esa unidad, ¿no? Entonces, un ppm es igual a 1 miligramo por litro, ¿no? Exactamente, Inge. Ya, y equivale también a 1000 ppbs. Para ppbs, entonces, una unidad mucho más pequeña. Adelante, por favor, continúa. Sí, como usted lo decía, pero generalmente se utiliza la unidad, digamos, de miligramos sobre litro. Es lo que manejan, digamos, para en las industrias para tener un resultado, digamos, más acercado, digamos, más aproximado. Correcto. En realidad, como te digo, miligramos por litro o ppm es lo mismo, ¿no? Sí, Ya. Dale, adelante, adelante. ya. Continuando, los compuestos orgánicos, digamos, y la solubilidad del agua, vamos a tocar 3 puntos. Toda la materia, digamos, viva que está, esta forma, digamos, las moléculas orgánicas. El agua tiene materias, digamos, impurezas, digamos, ya sea organismos, metales pesados, la cual, digamos, para realizar, digamos, utilizar en los procesos industriales, como en la industria petroquímica y en la purificación del agua, es esencial, digamos, entender qué reacciones actúan. Por ejemplo, digamos, en la coagulación, digamos, del agua, es un proceso, digamos, donde el agua entra, digamos, o es recogido y se le añade, digamos, un reactivo donde interactúa, digamos, con las impurezas del agua. Así quedando, digamos, las moléculas, digamos, que son contaminantes en la superficie baja y así, digamos, el agua, digamos, se va purificando y filtrando para el uso, digamos, para diferentes usos, digamos, industriales, ya sea para el consumo, digamos, por ejemplo. Buenas noches, Inge y compañeros. Y continuando con la exposición, ¿no? Como pueden observar en la diapositiva, dice que existen algunas reglas generales que se pueden utilizar para determinar la solubilidad de cualquier compuesto químico. En el agua, las sales de sodio, potasio y amonio son altamente solubles en el agua. El agua es comúnmente, como se le utiliza, es como un solvente para varios componentes o buenos solutos. Y bueno, como también dice que los ácidos minerales como el oxígeno gaseoso, el el ácido clorhídrico son solubles también en el agua. La mayoría de los minerales o los haluros, como el cloro, el bromo, el yodo, son solubles excepto el flúor, el fluoruro. La distribución de especies alcalinas en el agua. La relación entre el pH, por ejemplo, es muy importante en el agua, porque cuando un pH tenemos que es ácida, también es un poco que compone muchos compuestos que son contaminantes y también que son lo que le da la propiedad que se vuelve ácida al agua.
Por ejemplo, hay esos ejemplos como en el país de China, que se produce lluvia ácida por la presencia de los contaminantes que emite, ¿qué se llama? Las empresas, como las fábricas, eso, como el dióxido de carbono, ¿qué se llama? El sulfuro, hay también el mercurio que a veces se emite en las industrias, en las cuales en las nubes hay una ionización y en la cual se produce la lluvia ácida, la cual también es muy peligroso también. Y como indicaba también en anteriores clases el ingeniero, que el pH nos conviene que sea mucho más alcalina, la cual contiene mucho, como puede ser los compuestos como el hidróxido de sodio, o puede ser también como las sales, las cuales le incrementan el pH, puede llegar a un pH de 8 o 8.5, así. Y bueno, también en ahí nos indica que, por ejemplo, en las redes de suministro que tenemos, la concentración que tiene en cantidades es de 1.55 microsiemens sobre centímetro cuadrado, esto en cada miligramo sobre litro, o sea, en una solución. Esto lo que nos indica es que la concentración de los componentes, o bueno, de los minerales que hay, ¿no, Inge? Bueno, esa era la última diapositiva, y también aportando, ¿no? Un poco más en la exposición. El agua destilada, por ejemplo, se ioniza mucho más lento que una agua que tiene, digamos, componentes como son los, ¿cómo le puedo decirle? Los componentes minerales, las cuales a veces afectan en la reacción tanto de cualquier compuesto dentro de una solución con agua, las cuales pueden afectar bien favorablemente o bien puede ocasionar otras reacciones que pueden, ¿cómo se puede decirse? Bueno, que pueden reaccionar en otros componentes en las cuales pueden tal vez alterar nuestra reacción o nuestra mezcla que queremos obtener conjuntamente el agua. Eso sería, Inge, hasta, ¿qué se llama? Para terminar. Y les queremos mostrar unos pequeños videos también que hemos podido recabar, y ahorita mismo lo vamos a compartir, Inge. Mira, también esa parte ya prácticamente ya hemos tenido lo que es la diserción del tema. Entonces ya hemos preparado un video también, y también podremos entender un pequeño resumen de todo lo que va a ser, todo lo que hemos expuesto también, para que sea más entendible y también nuestros compañeros también puedan entender. El agua. El agua ha estado presente en nuestro planeta desde hace aproximadamente 4.000 millones de años. Indispensable para cualquier tipo de vida, el agua es un elemento presente en abundancia en la Tierra. El 71% de la superficie terrestre está cubierto por agua, de la cual 97% es salada y se encuentra en los mares y océanos, mientras que el 3% restante es agua dulce, contenida en ríos, lagos, lagunas y aguas subterráneas, de las cuales más de 2/3 partes se encuentra congelada en los glaciares, casquetes polares y montañas altas. El agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y puede encontrarse en estado líquido, sólido o gaseoso, según la manera en que estén unidas sus moléculas. No tiene color, olor ni sabor. El agua es un bien común que debemos cuidar, pues tenemos disponible para el consumo humano un pequeño porcentaje del total existente en el planeta. La mayor parte del agua es salada, por lo que no es apta para el consumo humano. Actualmente, en los 5 continentes se presentan problemas de escasez de agua. Casi la 1/5 parte de la población mundial vive en zonas de escasez física de agua, es decir, regiones en las cuales no hay agua. Por otra parte, casi 1/4 de los habitantes de la Tierra carece de medios e infraestructura para transportar el agua desde los acuíferos, y así no pueden aprovecharla. La escasez de este bien líquido se debe a condiciones naturales, pero principalmente se debe al descuido de los humanos, ya que se desperdicia, está contaminada o se distribuye de manera irregular.
Una de las acciones principales que debemos llevar a la práctica es mantener el equilibrio entre el agua que necesitamos y no desperdiciarla, y mantener el ciclo natural, de tal manera que afectemos lo menos posible al medio ambiente. Para garantizar que las futuras generaciones puedan gozar de este recurso, es necesario que desde ahora actuemos y pongamos en marcha acciones tendientes a cuidar el agua, de manera individual y social. Las acciones para cuidar el agua deben realizarse diariamente y convertirse en un hábito. El cuidado del agua y su estabilidad en nuestro mundo está en nuestras manos. Bueno, Inge, buenas noches, ¿no? Complementando a lo que decía en el video, por ejemplo, en el tema de lo que es la nueva ahora, el hidrógeno verde, por el método de hidrólisis. Por ejemplo, hay dos tipos de que se puede obtener hidrólisis. Bueno, es uno por el PEM, que es el cambio de iones por protón, ion protónico es, si no me equivoco, en la cual también tenemos que evitar el impacto ambiental que vamos a generar, digamos, si es que podemos utilizar el agua como una materia prima en el, ¿qué se llama? En el proceso de electrólisis para obtener hidrógeno, lo posterior también que podemos hacer como tanto el amoníaco que se llama verde. En ese tema también tenemos que prever que no haya el impacto ambiental a las zonas que son más vulnerables, por ejemplo, con el recurso del agua, porque cuando utilizamos el agua como materia prima, tiende a que puede tardar en la regeneración, por ejemplo, cuando tenemos las lluvias, ¿no ve? La cual eso también tenemos que ver, como se dice, hacer una gestión de programas en la cual se consiente a las personas, tanto a todas las industrias, en que se pueda manejar de buena manera el agua, tanto como en no poder desperdiciarla. Eso sería, Inge, complementando tal vez algo a lo que veíamos en el video, que había en algunos lugares las sequías, que lo común son, como se dice en países que no tienen casi el recurso que es el agua, Inge. Bueno, Inge, ya culminando lo que es prácticamente lo que ha sido la exposición, pues estamos dispuestos aquí con los compañeros a responder preguntas y todo ello. Zenón, adelante. Muy buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, compañeros. Muy excelente la información que me han dado, ¿no? Pero yo tenía algunas preguntas. Hablábamos del agua, era como una sustancia pura. ¿Me respondo? Muy buenas noches, compañeros. No es un gusto para responder estas preguntas. Bueno, la pregunta era, ¿por qué no se le considera una sustancia pura? Muy bien, sabemos que se divide en prácticamente dos partes. Unas que son las superficiales y en las otras que son la parte interna, ¿verdad? En las superficiales. Entonces vamos a ver distintas composiciones, tanto en las partes superficiales como en las partes internas también, como se puede ver en los vertientes también. Y de acuerdo, por ejemplo, estábamos exponiendo que en aquellas principales, por ejemplo, podemos decir, las que están, las subterráneas, tienen a obtener mayor mineral que las comunes o que las normales, podríamos decir. Entonces, son algunos detalles que podemos decir que no es prácticamente como tú lo decías. ¿Cuál era la pregunta que lo decía? Que no es pura. Que no es pura, exacto. Complementando también a lo que decía mi compañero, es que también, ¿por qué no se le considera una sustancia pura? Es porque también es una combinación de varios compuestos. Por ejemplo, ahorita no es una sustancia pura porque tiene el compuesto, bueno, la molécula de oxígeno y la molécula de hidrógeno. Al unir las dos moléculas se crea una molécula de agua, en la cual también en la presencia del agua también tenemos, como se dice, los contaminantes como ser el calcio, hierro, algunos también compuestos que también vienen, por ejemplo, en los ríos tienen más minerales, como se les decía.
y como en los lagos también por la corriente tiende a decantar todo eso, lo que son que se llaman algunos elementos. Zenón, ¿algo más que aportar? No, sí, está excelente las respuestas, porque en sí, como dicen los compañeros, al tener muchos compuestos ya no es pura, porque ya se convirtió en una solución y no, ingeniero, estaba muy bien su respuesta de los compañeros. Ok, está bien. Químicamente o termodinámicamente hablando, podemos decir el agua es pura porque tiene dos de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? Y reacciona, por ejemplo, con el metano para darnos, ¿qué? Un gas de síntesis. Sin embargo, prácticamente hablando, como ustedes lo mencionan, tiene componentes como minerales, tiene turbidez, o sea, sólidos suspendidos, que hacen que obviamente tenga sólidos adicionales, ¿no? Disueltos y suspendidos, que hacen que el agua, en realidad el agua propiamente hablando, prácticamente hablando, no sea pura. Ya, ¿cuáles son las principales fuentes de agua dulce en el mundo, hablando de recursos del agua? ¿Cuáles serían las principales fuentes de agua dulce? Bueno, ahorita en las principales fuentes tendríamos como ser uno, los manantiales, que son de los glaciales, el otro son por ríos, los lagos. ¿Cuál es la más importante? Una de las principales fuentes de agua dulce en el mundo puede provenir de distintas reservas naturales. En este caso podemos separar por 3 puntos, y uno de los puntos son los glaciares y los casquetes polares, y otros puntos son los acuíferos, y otros son ríos y lagos, y entre otros las humedades también y las aguas atmosféricas. Entre ellos podemos ver también distintos puntos. Por ejemplo, en los glaciares y los casquetes polares constituyen alrededor aproximadamente, si no me equivoco, un 68 a 78% de agua dulce, esto ya hablando a nivel mundial. Y en el otro por ciento, digamos, en los acuíferos, podemos decir que las aguas subterráneas representan aproximadamente el 30% del agua dulce, de lo que se está viendo ahí. Entonces, en los ríos y lagos ya no son, digamos, que representan más, sino que en los ríos y lagos podemos decir que representan menos. Podemos decir un aproximado hasta del 1%, hasta del 2% de agua dulce en los ríos, lagos o fuentes o más accesibles y utilizables del agua dulce para el consumo. Ya sabemos que el consumo es en el agua, en la agricultura, en la industria y todo ello, ¿no? Entonces decimos, en resumen, aguas subterráneas y, ¿qué más? En las glaciares. Glaciares, ok. Punto 2, ¿cómo se mide, cómo yo digo esta agua es de buena calidad o no es de buena calidad? ¿Cómo mido la calidad del agua? Con el pHímetro. Uno puede ser Inge con el pHímetro, si es un agua alcalina, ácida o base. El otro es midiendo la continuidad que tiene en el agua para ver la concentración, como indicaba hace rato, ¿no? En las redes potables que tenemos es una concentración de 1.55 microsiemens sobre centímetro, el cual nos indica que por cada centímetro hay una continuidad en el caso de los minerales, es eso, ¿no, Inge? Eso sería una forma para ver de la calidad del agua. Otro puede ser parámetros también que podemos ver en el agua, y esos son a simple vista. Entonces, la calidad del agua, uno podemos ver, digamos, por el color que lleva el agua. El otro también puede ser por el olor, el sabor, la turbidez, la temperatura también. Entonces, uno, como decía mi compañero, los parámetros químicos también, porque generalmente sabemos que el agua, el consumo humano, bueno, en la ciudad del Alto, hace días atrás estábamos haciendo un laboratorio y medíamos en el pHímetro, y el pH del agua que es de la pila venía con un pH 7. Entonces ahí vemos la alcalinidad, todo el proceso. Pero generalmente la agua, cuando es, la calidad del agua cuando es buena, para el consumo humano, podemos decir, para el consumo humano siempre es el idóneo del pH 7 aproximado. Porque en la ciudad del Alto creo que hasta se ha logrado, en la ciudad de La Paz, perdón, se ha logrado hasta medir, creo que hasta un pH 8, si no me equivoco, Inge, pero más que todo el pH, y de acuerdo también al tratamiento que va a necesitar, digamos, por ejemplo, las industrias lo van convirtiendo, digamos,
al pH que ellos van a necesitar. Uno de los parámetros que ellos también lo ven también, la concentración del oxígeno, todo ello. pH 8 es bueno. Cuanto es más alcalina, es mucho mejor para el ser humano porque contiene más minerales. Ya, entonces depende, ¿no? Para el área industrial, pH 10, 11, ¿qué opinan? Para una industria química, por ejemplo, hay que ver en el tipo de reacción que queremos obtener, por ejemplo. Por ejemplo, yo estaba haciendo una investigación sobre la obtención de hidrógeno verde, en la cual nos solicitaba que tengamos una agua destilada, la cual no contenga muchos minerales, sino que sea solo moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno, las cuales que no contengan minerales, porque lo cual es que nos, ¿cómo se dice?, nos perjudica en la ionización del agua y la separación de las moléculas. Pero también utilizábamos como catalizadores como el hidróxido de sodio. Hay algunos, bueno, como se dice, compuestos que nos pueden favorecer, pero en la industria química mayormente utilizan agua destilada. Depende de la reacción que va a hacer también en el proceso. Y para generar vapor. Para generar vapor, ¿qué opinan? Por ejemplo, para generar vapor y en el laboratorio que lo hacíamos, como decía mi compañero César, era idóneo tener agua destilada, porque lo hemos hecho ahí, hemos trabajado muy bien con los pHs. Por ejemplo, hemos trabajado con un pH 7, entonces la obtención a su punto de ebullición era menor, entonces necesitábamos tener más rápido la obtención de lo que era el hidrógeno. Entonces, durante todo ese proceso prácticamente hemos tratado de subir el pH hasta 12, y eso era, como mi compañero decía, el hidróxido de sodio era un gran reactivo que nos ha ayudado a subir el pH hasta 12, y el otro también hemos utilizado eso para obtener también. Ya. En realidad depende mucho, como ustedes dicen, del proceso que se tenga. Obviamente, en la mayoría de los procesos, un agua mayor, con pH mayor a 7, o sea, básica, va a ser favorable, ¿no? Sin embargo, cuando se tiene pHs muy altos, muy básicos, es decir, 9, mayores a 10, digámoslo. Ejemplo, generación de vapor. ¿Qué les decía la última clase? Muchas veces ustedes hierven agua y se van generando incrustaciones en el recipiente donde van hirviendo agua, ¿no? Entonces, para generación de vapor es bien importante manejar pHs entre 7 y un máximo de 10. ¿Okay? Ese es el pH ideal para evitar justamente este tema de incrustaciones. Y mientras más vamos subiendo la presión del vapor tiene que ver también con la temperatura, ¿no? Entonces, mientras más vamos subiendo la presión, va a ebullir a más alta temperatura. El pH tiene que ser mucho, esa ventana de 7 a 10 tiene que ser mucho más corta. Ya no va a ser de 7 a 10, sino depende de la presión. Eso, por favor, necesito que lean. Depende de la presión. Vamos a hacer, no sé, subimos la presión hasta 10, 20 kilos. Entonces, ese rango entre 7 a 10 ya no va a ser entre 7 a 10, sino va a ser entre 8 y 9.5, digamos, ¿no? Entonces, mientras más suba esa presión, más se va cortando el rango, y en calderos de alta presión el pH se maneja de 8.8 a 9.6. Entonces, ese rango es mucho más pequeño, ¿ya? Justamente, entonces, para evitar las incrustaciones. Un pH menor a 7 ácido, obviamente, ¿qué te causa? Un pH ácido nos va a causar que puede presentar partículas de óxido en el agua. O corrosión. Técnicamente hablamos de corrosión, ¿no? Entonces, menor a 7 nos genera corrosión. pHs muy altos nos generan incrustaciones. No se olviden eso. Listo. Si hay alguien más que quiere opinar, por favor, adelante. Si no, estaríamos haciendo la evaluación del grupo, ¿ya? Y una consulta sobre las lluvias ácidas. ¿Se acuerda de la planta eléctrica, la termoeléctrica? ¿Cómo se llama la planta nuclear de Chernobyl?
Sí, de la ex URSS, ¿no? Sí, ejemplo, se produjo la radiación y las lluvias ácidas, o sea, gracias a las emisiones de los metales. Ejemplo del uranio, digamos. Ya. Son dañinas, digamos, pueden dañar al cuerpo humano, según lo que tengo entendido. No es fácil de disipar, creo. Lo que pasa en Chernobyl, más que lluvia ácida, es el tema de la radiación, ¿no? Del uranio, como dices. ¿Qué compuesto, qué elemento han usado ahí para... ¿Han visto Chernobyl? ¿Qué uranio es? ¿Qué número de uranio es? Creo que no me acuerdo bien, pero creo que estaba por ahí cita. Tendría que volver a verle. Vos le estaba dando un ejemplo, digamos, de La lluvia ácida en realidad se forma por presencia de azufre, más que todo, óxidos de azufre o SOX, que se llama, y NOx, también óxidos de nitrógeno, que están en la atmósfera, ¿no? Provienen, por ejemplo, de quemas de procesos industriales, combustibles fósiles, etcétera. Incluso en un reformador primario se puede dar este fenómeno cuando la temperatura en la chimenea baja muy por debajo de 140 grados. Dentro del reformador, les comentaba, ¿no? Hay una sección, una caja radiante y una zona convectiva. Entonces, todos los gases de quema viajan primero a 900 o 950 grados, van enfriándose y llegan hasta la chimenea, hasta un punto debería ser mayor a 140 grados centígrados. Entonces, debajo de 130 grados aproximadamente es que se van formando lluvias ácidas a causa del contenido de azufre y de nitrógeno, o óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre en el gas natural, por ejemplo. Entonces, eso va condensando, se forma humedad o condensado, y ese condensado, si hay serpentinas o partes metálicas dentro de la parte convectiva, los va corroyendo, ¿no? Entonces, esto es una afección grande, ¿no? Entonces, eso, las lluvias ácidas, hay donde hay compuestos SOX y NOx. Y esos SOX y NOx provienen de quemas, ¿no? O emisiones de autos también en las calles, por ejemplo. Eso les podría comentar. Sí, sí, cierto. Fuera de complementar algo del tema, sí, pues sí, la mayoría del capítulo han hablado de cómo se ha generado el agua, ¿verdad? De los ríos, Cómo la se agua. genera el agua y la química del agua, lo que les decía, es súper importante. Los rangos de pH, que son incrustaciones, que es agua ácida, ácido, que es básico, o un sinónimo de básico es alcalino, como han dicho, ¿no? Entonces, pHs mayores a 7. Entonces, no está bien tener un pH muy alto, tampoco un pH ácido, ¿no? Ahora, métodos para eliminar impurezas, por ejemplo. Me imagino que está un poco de esto en el capítulo. El intercambio iónico, que lo vamos a ver más a detalle. Cómo vamos a eliminar los minerales. Se hace un intercambio de iones en un lecho de resina. Entonces el agua se lo hace pasar por esa resina, y en esa resina se van a quedar los cloruros, todos los iones positivos, y también en otro lecho los iones negativos. Entonces eso lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos con sus compañeros. Hay varios métodos para eliminar impurezas, ¿no? Minerales. ¿Ya? Así también como los sólidos suspendidos, que los sólidos suspendidos tienen que ver con la turbidez, les decía, ¿no? Con la capacidad de que puedas ver la luz a través del agua. Eso es la turbidez, ¿no? Entonces, eso fácilmente se elimina con filtración, con arena, con arenas filtrantes. Entonces, estos conceptos son bien importantes para lo que viene, ¿no? Que es tratamiento de aguas industriales, lo que vamos a ver. ¿Ya? Eso es, señores. Listo, agradecerle, Inge, por su tiempo, a nuestros compañeros, a todos ustedes por habernos acompañado durante todo este tiempo. Y nada, estamos indudablemente agradecidos por todo lo que ha sido por su tiempo y nada, por las preguntas, obviamente. Gracias a ustedes por la organización y por lo que, bueno, se han dado el tiempo de reunirse, eso es valorable.
Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Inge. Un buen resto de noche, un buen inicio de semana. Y un buen descanso en semana, ¿no? Sí. Igualmente, igualmente. Un aplauso para sus compañeros ahí, envíen sus aplausos, por favor. Bien, muchachos, bien. Hay que seguir siempre para mejorar, ¿no? Siempre esa es la idea, que puedan tener la capacidad de expresar sus ideas y poder defender también sus ideas. Listo. Nos vemos. No creen los aplausos. Ya. Chao, chao. Nos vemos el martes. Chao, chao, muchachos. Chao, chicos.